Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a compartirte un tema que es de suma importancia en lo personal. Por ello voy a darme la oportunidad de brindarte estrategias para gestionar positivamente tus emociones. Existen 6 emociones básicas que fungen como una base, como un cimiento de todas nuestras emociones. Estas emociones universales son la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo y la alegría. Emociones las cuales experimentamos a lo largo del día en nuestra vida cotidiana. Voy a dejarte algunos puntos que quiero que consideres y tomes en cuenta para que de forma gradual vayas gestionando tus emociones. Como primer lugar, quiero darte a conocer que trabajar en nuestro autoconcepto es primordial. Tienes que saber quién eres, a dónde vas, lo bueno y lo negativo de ti. Considerar y destacar tus fortalezas, así como también tus debilidades, hacerlos consciente y hacer ajustes en caso de así requerirlo. Recuerda que cuando nos conocemos empezamos a tener mayor comprensión de nosotros mismos. Al haber comprensión nos empezamos a aceptar y esa aceptación nos va a dar elementos para que vayamos escalando y vayamos superándonos a nosotros mismos. Entonces es importante el autoconocimiento. Como segundo punto, quiero que sepas que debes evitar los excesos, la autocrítica y las exigencias. Tienes que ser consciente que si eres un ser humano, todo ser humano comete errores. Debes de saber hasta qué punto, hasta qué nivel exigirte y en qué momento hacer un alto, parar, hacer conciencia. Y si se cometen errores, aprender de ellos y posteriormente darle un seguimiento. En nosotros existe una voz interna. Esa voz interna va a depender de uno mismo, del autocontrol que vayamos generando, para que esa voz interna puede que te dicten mensajes positivos o puede que te dicten mensajes negativos. Vamos a generar autocontrol entonces sobre lo que nos dicta nuestra voz interna. Como tercer punto es que te fijes metas y que te fijes objetivos. Esos objetivos deben de ser concretos. Te invito a que te fijes metas sencillas y que vayas cumpliendo estas metas. Los objetivos pueden ser para contigo mismo, para la esposa, para con tus hijos, para la educación de tus hijos, para tu propio trabajo. Y el cumplimiento de estas harán que fortalezcan tu autoestima. Como cuarto punto, también es importante que trabajes en el orden, en la constancia, en la disciplina, que realices acciones coherentes. Para esto, date la oportunidad de planear, date la oportunidad de darle un seguimiento, de visualizar los resultados, tanto positivos como negativos. Recuerda que una persona con voluntad puede llegar más lejos que una persona con alto grado de inteligencia. Te invito también que vayamos trabajando sobre tu asertividad. Di sí cuando tengas que decirlo, pero también di no cuando tengas que decirlo. No vamos a agradar a las personas. No te guardes cosas dentro. No trates de quedar bien con los demás, sino más bien queda bien contigo. Evita tragarte clavos que en algún momento puede que te dañen. Toma tus propias decisiones ante los problemas, ante una emergencia, ante una oferta de trabajo. Como sexto punto, vamos a abordar ahora
lo que es la inteligencia emocional. Daniel Goleman clasifica dos tipos de mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. ¿Qué es esta capacidad de inteligencia emocional? ¿Qué implica? Implica esa capacidad de comprender nuestras emociones, de experimentar el estado emocional de la otra persona, sentir cómo siente la otra persona, pensar cómo piensa el otro, que esto se encapsula y se generaliza sobre un término importante que es la empatía. Vayamos trabajando sobre esto con nosotros mismos y con las demás personas que nos rodean. Las emociones son tan poderosas y dominarlas, a eso le vamos a llamar inteligencia emocional. Es lo que este autor, Daniel Goleman, nos especifica. Dominarlas, tener el autocontrol, a eso vamos a llamar inteligencia emocional. La inteligencia emocional entonces es la clave para gestionar tus emociones. Y te preguntarás, ¿qué significa, qué implica gestionar emociones? Es una de las habilidades más complicadas, más difíciles de aprender, dice el señor Goleman. Sin embargo, se trata de un aprendizaje que consiste en comprender, en controlar y modificar sentimientos y emociones, ya sean propias y ajenas. Las emociones crean un sentimiento. Estos sentimientos generan también una reacción fisiológica. Puede ser a nivel orgánico o incluso a nivel periférico. Estas reacciones fisiológicas se convierten en acciones. Vamos a reaccionar entonces a partir de la agresividad, a partir del llanto, a partir de otras conductas que puedan ser tanto negativas como positivas. De eso va a depender tu inteligencia emocional, esa capacidad que tengas para interpretar esa información, esos estímulos que llegan desde el exterior, cómo los asimiles y cómo accionas. La interpretación que tú le brindes tiene que ser optimista, debe de haber una autorregulación y un autocontrol. De esta manera vas a ir trabajando sobre la gestión de emociones y sobre inteligencia emocional. Te preguntarás, ¿y cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para ir trabajando en ello? Te recomiendo que hagas un diario de emociones, que tomes conciencia sobre las diversas emociones que experimentas durante el día y que te des un tiempo en la tardecita, en la noche, para que escribas las emociones que experimentaste, cómo actuaste y de qué manera te retroalimentas a ti mismo. Acéptate tal y como eres, es importante, como lo dije en un inicio, genera cambios, reinvéntate como persona. Focalízate en tus pensamientos positivos y controla los negativos. Tú creas tus creencias y tus creencias posteriormente te crean a ti. Conserva una actitud positiva ante los problemas, ante los conflictos, ante las adversidades. No pierdas de vista esa actitud positiva, no te enganches. Te invito a que te retires a tiempo de aquellas personas tóxicas que actualmente se les denomina. Ante eventos demandantes, ante sucesos, bloquea esos ataques. Ponte un impermeable psicológico para que los ataques que lleguen desde el exterior no invadan tu bienestar. Aprende a encajar las críticas. Selecciona qué es lo que te sirve y qué es lo que no. Desecha aquello que es negativo. Practica la escucha activa. Escúchate. Escucha tu cuerpo y posteriormente escucha a los demás. Libera la tensión y el estrés con el deporte, con la ejercitación. Date esa oportunidad. Seguramente te sentirás mucho mejor de realizar actividad física. Practica mindfulness, que es el arte de vivir conscientemente, el arte de vivir el presente.
Recuerda que un cerebro atento es un cerebro feliz. Bloquea las preocupaciones, pensamientos negativos. Por último, que eduques el optimismo, que es la tendencia a ver las cosas, las situaciones y las circunstancias en su aspecto más positivo y favorable. Educa tu mirada interna y externa. Observa con optimismo las oportunidades. Recuerda que saber mirar es saber amar. Si miras amablemente empezarás a amar y darte esa oportunidad de hacerlo. Te invito a que recuerdes esto. La felicidad no es lo que vives, sino cómo interpretas aquello que vives. Desarrollar tu coeficiente emocional es labrar una personalidad madura y equilibrada. La gestión de emociones es hacer consciente las emociones que sentimos, aceptarlas y regularlas. Todas las emociones positivas como negativas tienen un valor y una enseñanza, así que no dejes de lado esas emociones que consideramos negativas porque seguramente nos darán una gran lección. No es el estrés el que nos hace caer, sino más bien es la manera en cómo respondemos ante las situaciones de estrés. La gestión positiva de las emociones es más determinante para el éxito en la vida que el propio coeficiente intelectual. Esto lo remarca también el autor Daniel Goleman. Para culminar, quiero dejarte una pequeña frase de reflexión que dice así: el que conoce el exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conquista a los demás es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Te agradezco la escucha y muchas gracias.